Saludos y bendiciones a todos los que nos están siguiendo y están siendo bendecidos a través de este curso. Hoy tenemos un nuevo día, una nueva sesión o un nuevo tema. Vamos a hablar sobre el tema de la música. Vamos a hablar cosas muy interesantes, cosas muy importantes, que será bueno ir escuchándola y meditándola en nuestros tiempos de adoración, en nuestros tiempos de intimidad. Amén. Lo primero que me gustaría resaltar es que en sí la palabra música no la encontramos en la Biblia en textos originales. La palabra música es una palabra que viene del griego musique y significa, es una palabra compuesta, significa arte y música. Perdón, musa. Lo que tiene el concepto, encierra la connotación de el arte de las musas. En la antigua Grecia, tanto la poesía como la danza, como la música, solían formar un todo más o menos indivisible, iba todo unido y se fusionaban en una expresión musical, podemos decir, cultural. ¿Ven? Por lo tanto, la música, conforme a su connotación, el arte de las musas, sabemos que eran las hijas de un dios griego que de alguna forma, a través de esta fusión, a través de la danza, de la expresión cultural, trataban de seducir con filosofías, con ciencias, trataban de seducir a las personas a través de todo lo que expresaban en la música y sumergirlo en un contexto errado, sacándolo del diseño original de la música. No quiero decir con esto que no usemos la palabra música, de hecho la usamos eh, porque no le vamos a permitir al diablo que se quede, como vamos a ir viendo ahora con mucha Biblia, que se quede con lo que son los sonidos de música, valga la expresión. Amén. Pero sí es importante saber cuál es el origen de esta palabra, por eso la Biblia utiliza más el término tañedor. Y el tañedor es una persona que ejercita algún tipo de sonido con un instrumento eh, profético. Es decir, el tañedor, una persona que no entiende lo profético, no se le puede considerar un tañedor. Una persona que no entiende, por más que entienda de notas, de notas musicales, de solfeo, más que conozca todas las ciencias de la música, no puede considerarse ni llamarse un tañedor, porque un tañedor es el que entiende códigos del cielo y lo ejecuta. Amén. Por eso es importante hacer la diferencia, pero no condenamos la palabra música. Amén. La música en sí tiene mucho que ver con la expresión de la cultura. Esta es una frase muy importante. La música en sí es expresión de la cultura. Los elementos de una cultura pues son los conocimientos, las creencias, la escala de valores, el arte, las leyes, la educación. Todo esto rige en sí a una cultura, le da forma a un estilo de vida. El arte, hemos mencionado entre todas estas cosas, elementos fundamentales de la cultura, el arte. Bueno, pues del arte se deriva la música, y la música es una, dentro de lo que es el arte, de las formas más cercanas al corazón del pueblo, independientemente del estatus social que tenga. La música llega a todos los corazones, no importa si tiene dinero, si tiene posición, si no la tiene, si tiene cultura, conocimiento, estudios, no importa. La música llega a todos los corazones. Por eso es importante entender que la música tiene un lenguaje. La música habla. La música tiene gramática, tiene síntesis, tiene comunicación y tiene significado. Es por eso que algunos confunden en este punto, se confunden en este punto, porque si es un lenguaje,
descubrir de qué habla la música va a ser una de las bases principales para entender bien lo que es un tañedor profético. Me gustaría hacer una diferencia entre lenguaje e idioma. Tengo aquí algunas descripciones. El idioma es el conjunto de características lingüísticas que se comparten entre los miembros de una comunidad. Se refiere tanto a la forma en que las palabras son pronunciadas, escritas o estructuradas, así como las reglas gramaticales, léxicas propias del idioma, y es fundamental para comunicarse. Por ejemplo, nosotros usamos un idioma llamado español, pero este idioma no pertenece solamente a la nación de España. Todo Latinoamérica, o casi todo Latinoamérica, habla español, y hay incluso un país africano que es Guinea, no sé si es Guinea Ecuatorial o Guinea-Bissau, uno habla portugués y el otro habla en español. Entonces vemos que hay un idioma que puede permitir comunicarse porque utiliza las mismas palabras. Pero en diferencia de lo que es el lenguaje, vemos que hay expresiones del idioma que no tienen el mismo significado. Por ejemplo, si yo a ustedes les digo, coge esto, la palabra o el verbo coger en Argentina suena mal, y no sé qué en otros países de Latinoamérica. Para nosotros es del verbo coger. Ellos utilizan el verbo agarrar, porque coger en sí es una palabra fea dentro de, ya no es del idioma, sino dentro del lenguaje, que son expresiones que utilizan palabras del mismo idioma, pero que tienen distintos significados. Por eso el lenguaje se diferencia del idioma en que el idioma es universal, pero el lenguaje encierra códigos que solo en algunas comunidades se conocen. Las expresiones, el significado de dichas expresiones están dentro del mismo idioma, pero no dentro del mismo lenguaje. Por eso podemos decir que el lenguaje usa códigos de la cultura. Piensa bien en esto. El lenguaje, el idioma es universal, el lenguaje es cultural y usa códigos de la cultura. Si nosotros entendemos y conocemos el lenguaje del tañedor, podemos decir, no le entregamos esta palabra al diablo, se la arrebatamos y la redimimos. Si conocemos los códigos de la música celestial, nosotros podemos entender que a través de la música, no te estoy hablando del cántico, te estoy hablando de la música, podemos llegar a conocer los códigos del cielo. ¿Veis qué bonito? Expresiones, códigos celestiales que solamente podemos dominar nosotros, los tañedores, con nuestro Padre Celestial, y que son códigos que ya los ejércitos celestiales manejan en los cielos. Primera de Corintios 14:7 nos puede enseñar un poquito más de lo que estoy hablando para darle un poquito de forma bíblica, ¿vale? Dice, aún en el caso de los instrumentos musicales, la palabra música en sí ya es una traducción al español, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? En los capítulos 12 al 14 de Primera de Corintios tiene que ver con el lenguaje, porque él está corrigiendo, el apóstol Pablo, algunos abusos que hay en la iglesia y usa como ilustración la música, y está concretamente en el texto que hemos leído, en el capítulo 14, está tratando de darle forma a través del lenguaje musical para que puedan experimentar algunos códigos que ellos puedan recibir y que puedan entender los errores que se están cometiendo en la iglesia. Fíjate que en el versículo 7 del mismo capítulo de 14 dice, si la flauta o el arpa no dan respectivamente su sonido, ¿cómo van a saber lo que se está comunicando? Es decir, está diciendo tanto la flauta como el arpa hablan
comunican, imparten. Y recordad una cosa, si estamos hablando de música y yo soy un músico y toco la guitarra o toco el piano o toco una trompeta, yo puedo expresar a través del lenguaje que yo estoy experimentando en mis días de intimidad con Dios o en mis tiempos de intimidad con Dios, puedo expresar los códigos que manejo en la intimidad con Dios a través de mi expresión musical. Porque uso un lenguaje, uso unos sonidos que quieren decir algo, que hablan, que dan sonidos correctos. Y a eso se le llama impartición. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 8 dice, y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Aquí hay toque de trompeta que comunica a través de un lenguaje musical que nos capacita. Dice, ¿quién se va a preparar para la batalla? De alguna forma ese sonido nos está capacitando para poder enfrentar una guerra espiritual. Vemos claramente que el lenguaje musical nos instruye y nos prepara. Amén. Voy a hablar algo que trataremos mejor cuando hablemos de la dimensión del sonido. Hoy estamos hablando de la música, pero que tiene que ver con la persona de Satanás. Satanás ya sabemos que hablaremos en profundidad en 1 o 2 capítulos más, pero Satanás fue creado en la dimensión trono. Y cuando fue creado en la dimensión trono, dice, ya lo veremos bien con los textos bíblicos, profundizaremos bien, pero el diseño del cuerpo, valga la expresión, es un cuerpo espiritual o un cuerpo astral, como le quieras llamar, es un cuerpo espiritual, pero ese diseño del cuerpo espiritual tenía música en sí. Esa música, cuando dice la Escritura que había un sonido de adoración mientras que Él estaba siendo creado, no es que estaban cantando para Él, no lo estaban cantando ni adorándole a Él, sino que en un momento de adoración Dios se dispone a crear a Luzbel y en el momento hay una atmósfera de adoración. Dice literalmente todo el sonido de esa música fue insertado en él. Lo veremos bien con la Biblia. Por lo tanto, el diseño de Satanás era impartir música y al mismo tiempo los secretos o los códigos que él manejaba en ese lenguaje, porque él fue creado en la dimensión trono. Lo veremos bien, ¿vale? Con Biblia. Sin embargo, hoy quiero hacer hincapié en Isaías 14:11. Él era el querubín protector, era el querubín que se encargaba de guardar y custodiar los intereses de que la adoración en la dimensión trono se llevara correctamente. Era un entendido en adoración, era un entendido en la persona de Dios, era un entendido en la música. Cuando él peca, la soberbia, el orgullo y la rebelión cambia toda la estructura física de Satanás, porque dice que cuando fue expulsado Dios quemó su rostro. Esa belleza no le quedó a Satanás. La belleza de Luzbel fue quemada por el fuego de Dios en ese juicio, expulsado de la eternidad, y en ese momento lo que sí conserva era su propia estructura musical. Por eso dice Isaías 14:11, dice, descendió al Seor tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Fíjate qué palabra. Cuando Él desciende al Seor, se lleva su música, el sonido de sus arpas. Está diciendo, toda la música, con ese lenguaje, con esos códigos, están siendo corrompidos. Por lo tanto, Satanás se encarga, desde que es expulsado desde la eternidad, en corromper la música. Porque la música no tiene origen en la tierra. La música tiene un origen en el cielo y podemos decir más, lo vamos a ver bien con la Biblia, tiene origen en la persona de Dios. Es la música que se le inserta a él, pero que él en su caída se lleva el sonido de sus arpas
y corrompe la música. Por eso toda música que esté corrupta y que suene en la tierra, que maneje códigos de la tierra, que maneje códigos de la cultura del pecado, que maneje códigos de la cultura del infierno y que sean impartidos a un ambiente, son sonidos de arpas que corrompió Satanás. Es importante examinar qué tipo de música escuchamos. No, 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 esto no es religiosidad. Esto no es religiosidad. La música habla como el canto habla e imparte códigos que vienen del infierno. Por eso es importante examinar qué tipo de música escuchamos. Mateo 4, versículos 8 y 9 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjate con la autoridad que Satanás se acercó a Jesús para tentarlo. Con la autoridad que trata de seducir al pecado, a la misma persona de Jesús, hombre, obviamente. Y esto lo hace porque él estaba acostumbrado a través de su música corrupta, el arte de las musas, a seducir a los hombres. Cuando decimos hombres decimos humanidad. Seducía. Una de las bases principales para seducir al mundo, a la humanidad, es a través de el arte de las musas. La divinidad de las musas eran las hijas de Apolo, y de alguna forma Apolo, dentro de la mitología griega, protegía una determinada parte de lo que era la ciencia y el arte. Era el protector de la ciencia y el arte. Apolo es un demonio que entendía los códigos impartidos por Satanás, que él lo llevaba en sí y que se lo llevó al Seol. Pues vemos cómo Satanás a través de la música corrompe atmósfera, corrompe ambiente, corrompe culturas y de alguna forma imparte e inserta códigos de esa cultura, del infierno, del pecado, que están destruyendo a las personas. Dicho esto, me gustaría que nos quedáramos con esta palabra. Si conoces el lenguaje de la música, conoces los códigos de un lenguaje perteneciente a una cultura. Si conoces la cultura del cielo, manejarás los códigos celestiales y lo impartirás, como hemos venido diciendo, a través de tu música. Esa es una palabra que te tienes que quedar en el corazón. Nosotros, simplemente con tocar un instrumento musical, podemos impartir en la atmósfera los códigos que manejamos en la intimidad. Eso está muy bonito. Eso está muy bonito. Si Satanás lo hace, nosotros tenemos más autoridad para impartir los códigos que manejamos del cielo, los tañedores, tañedor profético. Amén. Por eso Elías necesitó un tañedor. Elías, en un momento que tenía que profetizar, y una palabra clave, una palabra profética, una palabra de gobierno, él necesitó un tañedor, porque el tañedor comenzaba a impartir, a crear la atmósfera correcta, los códigos comenzaron a manejarse en esa atmósfera y él pudo profetizar con dirección. Mira lo que dice el Salmo 49:4. Este es uno de mis versículos favoritos. Uno de mis versículos favoritos. Quiero que lo disfrute. Disfruta este versículo. Escribe el salmista y dice: inclinaré al proverbio mi oído. Proverbios sabemos que son, te van marcando un estilo de vida. Amén. Pero luego dice: declararé con el arpa mi enigma. Qué bonito. Declararé con el arpa mi enigma. Un enigma es una causa, un suceso o algo que no se alcanza a entender. Un enigma es algo de difícil interpretación. No sé si te suena algo, porque la mayoría de las personas que viven en confusión están continuamente trayendo las preguntas de este enigma a su vida.
¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué estoy en mi familia? ¿Qué propósito tengo? Todos los días lo mismo. Me levanto, trabajo, me acuesto, me peleo, no me peleo, amo, odio. Es todos los días lo mismo. Esto es un enigma en la vida. La vida se le torna a muchas personas en sufrimiento. Son muchas personas que la vida les causa sufrimiento y la vida se les convierte en un enigma, en algo difícil de interpretar. Sin embargo, mira la impartición que tiene la música. Dice el salmista: declararé, declararé mi enigma con mi arpa. Es decir, yo con mi música voy a impartir unos códigos que darán sentido a mi vida. Cuando vives esto, estás en disposición de transferirlos a otras personas. Entonces, cuando somos de bendición. Las personas que manejan los códigos del cielo siempre van a bendecir a otros. Nunca van a hacer carga para otros. Puede tener un momento malo, una tarde mala. Aún los más grandes toreros tienen una tarde mala. Pero el que vive en intimidad y maneja estos códigos siempre va a ser de bendición. Declararé mi enigma con mi arpa. Nos la apuntamos, memorizamos. Salmo 49:4. Lo memorizamos, declaramos. Bueno, pues vamos a entrar un poquito más en materia. Vamos a ver algo muy importante. Vamos a ver la naturaleza de la música, el origen de la música. Amén. Y vamos a ver que la naturaleza de Dios es musical. Vamos a leer 3 versículos paralelos. Estos 3 versículos van a mostrarnos un secreto o un código del cielo. Vamos a leer un versículo de Éxodo, Éxodo 15:2. Éxodo sabemos que lo escribe Moisés. Vamos a leer un salmo de David, Salmo 118:14. Y vamos a leer una palabra de Isaías en el capítulo 12, versículo 2. Y son textos paralelos, dichos en diferentes épocas y por diferentes personas, pero que están expresando en el mismo idioma, el mismo lenguaje. Amén. Dice Éxodo 15:2: el Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación. El salmista repite las mismas palabras en el Salmo 118, versículo 14. No está repitiendo sin expresar o impartir código. Lo que ellos están haciendo, porque esto es palabra de Dios, es una impartición de los mismos códigos que descubrieron en la intimidad y en la eternidad. Dice el salmista: el Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación. El profeta Isaías empieza escribiendo en el versículo 2 del capítulo 12: Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré, el Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Es importantísimo entender que hemos podido experimentar que Dios sea nuestra salvación y que Dios sea nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Cuando vinimos a Cristo, experimentamos al Dios Salvador. Y obviamente, cada vez que hemos tenido un conflicto entre la carne y el espíritu, pues hemos experimentado al Dios Salvador. Cuando hemos tenido momentos de debilidad, hemos experimentado la fortaleza de Dios. Hemos de alguna forma aclamado a que Dios nos fortalezca en esos momentos de debilidad y hemos experimentado no solo al Dios Salvador, sino también al Dios que nos fortalece. Pero te pregunto, ¿has experimentado a Dios como canción? Fíjate lo que dice cada uno de los 3 personajes bíblicos que estamos mencionando: Moisés, David e Isaías. Está diciendo, Él es mi canción. No está diciendo, me canta una canción, que también es bueno e importante. No sé si dará tiempo a verlo.
está diciendo, en sí Él es canción. ¿Por qué? Porque el texto original, cuando dice que es mi canción, en cada uno de los tres textos utiliza un término que no se vuelve a utilizar en el hebreo en toda la Biblia. El término es Simrat, con Z y M-R-A-T-H, Simrat. Este término en hebreo no se vuelve a utilizar en toda la escritura, nada más que en estos tres versículos. Este término significa el sonido de Dios. Entonces, fíjate qué bonito, cuando ellos están diciendo, es mi Salvador, es mi fortaleza, es lo que están experimentando, lo pueden expresar y lo pueden impartir, pero ellos han experimentado algo más. Ellos han experimentado a qué suena Dios. Simra, qué música desprende la persona de Dios. Dios es nuestra música. La palabra Simra, experimentar la salvación y la fortaleza tiene que ver con tus estados de ánimo y tus temporadas difíciles. Pero experimentar el Simrat, a qué suena Dios, tiene que ver con el puro deleite de vivir pegado a la persona de Dios. Tan cerca que su sonido envuelve tu atmósfera y ejerce gobierno en ella. Esto ya es un nivel más profundo, porque esto ya no es a qué suenas tú, qué sonidos son los que maneja, qué códigos son los que maneja. Esto es poder experimentar que el sonido de Dios tenga gobierno sobre ti. Vamos a leer Sofonías 3:17 para enriquecer un poquito más bíblicamente esto. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Es decir, Dios canta. Si mira Zacarías 9:14, dice, entonces el Señor aparecerá sobre ellos y saldrá como un rayo su flecha. El Señor Dios tocará la trompeta y caminará en los torbellinos del sur. Es decir, Dios está tocando un instrumento. Y tocar la trompeta tiene que ver con una impartición de un sonido que imparte códigos de su propia persona. Cuando Dios canta o cuando Dios toca un instrumento, ahí se está, ¿cómo se dice esto? Se está produciendo un simrat. Ahí se está impartiendo código de la persona de Dios. Esto a mí me vuelve loco de alegría. Esto es buenísimo. Fíjate qué cosa más bonita vamos a ver aquí. Cuando Jesús está en la última cena, dice Mateo 26:30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Jesús está en el aposento alto, está celebrando la Pascua. De ahí es cuando va a salir al Getsemaní, donde fue arrestado, pero como era de costumbre, comenzaron a cantar. Ellos estaban celebrando la Pascua, ellos cenaron y comenzaron a cantar los cánticos según las costumbres de Israel. Si usted estudia uso y costumbres del pueblo de Israel, los cánticos que se cantaban en la Pascua eran los salmos desde el 111 al 118. Estos son los salmos llamados Halel o Aleluya. Del 111 al 112 lo cantaban a manera de introducción mientras estaban ellos en la cena. Del 113 al 118, que se llamaban los Halet egipcios, el Aleluya por la salida de Egipto, que era cuando salieron, por eso estaban celebrando la Pascua, lo cantaban como una segunda parte, y luego cantaban los salmos del 115 al 118, que esto lo hacían una vez que habían cenado. Por lo que cabe la posibilidad que, como era lo último que ellos cantaban, es muy probable que lo que Jesús estuviera cantando con sus discípulos fuera el Salmo 118, 14,
porque volvemos a repetir, dice, Dios es mi fortaleza, mi cántico es Jehová, y Él me ha dado por salvación. Fíjate qué bonito. ¿Te imaginas lo que Jesús está impartiendo al cantar este salmo? Los códigos del Sinrat. Fue un cántico profético en toda regla. Ellos están celebrando la Pascua, ellos están vinculados a las costumbres de celebrar la Pascua y están cantando las distintas porciones de la cena, sus salmos, los salmos Alel, festejando por la salida de Egipto. Pero cuando termina la cena y ellos están cantando, ellos están manejando un idioma, pero Jesús entra dentro de un lenguaje, la impartición de un lenguaje, porque Él está cantando que es mi fortaleza, Dios está cantando que es la salvación de forma profética, porque el que se convierte en la salvación para los hombres es Él, pero también está cantando que Dios es su canción. Fíjate que cuando en Mateo 4:11 el diablo dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servía. Estaba experimentando, ahí estaba expresando cómo él fue fortalecido después de ayunar y de ser fortalecido de la tentación del diablo, cómo fue fortalecido por Dios. Cuando canta sobre la salvación, él está hablando de un cántico eterno en el cual él ya desde antes de la fundación del mundo fue escogido para eh, salvar al mundo. Primera de Pedro 1:27 dice, es que no veo bien, no de qué lo. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Él está impartiendo cosas que ha vivido en la tierra como Jesús hombre. Él está impartiendo. Él es mi salvación. Está impartiendo de forma profética lo que va a hacer en la cruz del Calvario, el sufrimiento que va a vivir, cuando está cantando sobre la fortaleza, cómo los ángeles le fortalecieron después de la tentación del diablo, pero cuando él está diciendo, Dios es mi Sinrab, es mi canción, él ya no está impartiendo lo que ha vivido en la tierra o va a vivir en la tierra. Él está impartiendo lo que ha vivido en el cielo, en la dimensión cero. Y aquí hablaremos más adelante en profundidad, pero aquí él está impartiendo, hay un concepto en teología propia que es muy importante, se llama pericóresis. La palabra pericóresis significa recirculación y es en base al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pericóresis tiene otra connotación que es danza. Danza es la expresión corporal unificada a una música y a un cántico. Puede ser a un cántico o a una música o a ambos. La expresión, si no hay música, no hay danza, no puede haber danza porque marca la armonía, la melodía y el ritmo. Cuando hablamos de la pericóresis, hablamos de que Dios, antes de crear nada, en lo que a mí me gusta llamar la eternidad, dimensión cero, antes de crear nada de la creación espiritual y de la creación física, Él ya nos piensa, dice, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios fue escogido. Él está manejando la Trinidad, está manejando códigos eternos, códigos de paternidad, códigos creativos, códigos de, ¿cómo se dice esto? Redención, de escogido desde antes de la fundación del mundo. Bueno, pues lo que Jesús está impartiendo a través de estos cánticos después de haber cenado es códigos de la pericóresis, de la dimensión cero. Y esos códigos Él lo está trayendo a existencia del plano físico a través de esta canción, la impartición del Simra. No se descubren estos sonidos hasta que no somos transformados en la presencia de Dios como estilo de vida. No se trata de una música conocida, con tonos conocidos. Igual va a sonar al oído humano como algo más. Pero si eres transformado en tu día a día en la presencia del Señor, la impartición que tú vas a traer es una impartición de los códigos que está manejando. Conoce el Sinrat, conoce a qué suena Dios y conocerá los secretos del cielo y traerás la impartición al plano físico. Imagínate,
Hemos predicado durante muchos años cómo Dios es nuestra fortaleza. Hemos predicado durante muchos años cómo Dios es nuestra salvación. Este es el tiempo de subir un escalón más. Y es el tiempo de hablar del Sinrab de Dios. No podemos dejar de seguir predicando de la salvación, porque ese es el epicentro del Evangelio. No podemos dejar de predicar de la fortaleza de Dios en nuestras vidas, porque eso va a traer restauración a muchas vidas que van a sufrir, o nosotros cuando suframos algún momento de dificultad. Pero este es el tiempo donde Dios está levantando una generación muy poderosa que está trayendo los códigos del Sinrab. Que se levante también en España, que se levante también en Europa, esta generación de adoradores que conocen el sonido de Dios, que a través de esa música traigan los códigos y lo traigan al plano físico. Amén. Hay mucho más que hablar de la música, hay mucho más que decir. Tengo que mirarlo bien, no sé si lo haré en la próxima clase o nos meteremos en profundidades porque quiero sacar lo más esencial. Hay tanto que quiero sacar lo más esencial de cada cosa para poder presentarlo en este curso. Por eso desde aquí os dejo con esta palabra. Conocer a qué suena Dios es la clave de todo adorador, y os dejamos nuevamente que hagáis el té, que le deis a entregado y que disfrutéis, sigáis disfrutando de este curso. Que Dios os bendiga y un beso.